Chicos, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿A quién estamos engañando? Quizás todos ustedes puedan seguir mintiéndose a sí mismos, pero yo simplemente no puedo seguir fingiendo, mirando hacia otro lado. Simplemente necesito salir y decirlo. La impresión 3D de texto es horrible. Y estoy harto de fingir que no lo es. En el mejor caso, imprimes en 3D en la capa superior o inferior, dejándote con opciones no ideales. Puedes cambiar los colores en esa capa y esperar que el texto sea lo suficientemente grande y claro para que no se mezcle. Puedes agregar capas adicionales, ya sea en el mismo color o en un color diferente, que se ven mejor, pero te dejan con una superficie que no es plana, que no es agradable al tacto y puede engancharse con cosas. O puedes insertar el texto con un cambio de color, lo que se convierte en un imán para la suciedad y los escombros. Y es más difícil de leer. Y desperdicia filamento al requerir que agregues muchas capas superiores. En realidad, todas estas alternativas malgastan filamento por los cambios de color. En el peor de los casos, quieres agregar texto o logotipos a otra cara de la impresión, particularmente si es una cara curva, lo cual, aunque es muy fácil de hacer en la mayoría de los cortadores modernos, requiere cambios de color costosos, derrochadores y extremadamente lentos en cualquier cosa, excepto las impresoras 3D de cambio de herramienta más caras. Sin embargo, ninguno de esos contras sería tan malo si el producto final realmente se viera bien. Pero en mi opinión, no lo hace. No me malinterpretes. Para tus proyectos divertidos, cajas de Gridfinity o propósitos funcionales, los textos impresos en 3500 logotipos en relieve o bajo relieve en tus diseños están bien. Hacen el trabajo. Pero si eres parte de la creciente economía de personas que realmente venden tus productos impresos en 500, probablemente no quieras lidiar con cambios de color a gran escala. Y lo que es más, el producto final simplemente no se ve profesional, no se ve pulido. Creo que esto es porque incluso empresas como Prusa, que históricamente y con mucho orgullo han dependido tanto de la impresión 3D, ahora incluso ellas mismas están utilizando cosas como la impresión UV para hacer sus productos más pulidos y de grado de consumo. O porque algunas marcas de creadores como Anchormake están supuestamente desarrollando impresoras UV de grado de consumo y prosumidor para democratizar esa tecnología. Pero aún no está aquí. Así que en este video quería explorar lo que creo que podría ser otra alternativa o serie de alternativas para etiquetar, marcar o personalizar tus impresiones 3D, ya sea para tus propios usos en casa o en la tienda, o para aumentar el valor percibido y la deseabilidad de los productos que puedes vender en línea. Quería entender y comparar las diferentes opciones disponibles para mí para agregar logotipos o textos nítidos y de aspecto profesional a mis proyectos impresos en 3D, que van desde variedades completamente impresas en 3D que mencioné anteriormente, hasta diferentes tipos de grabado y grabado láser, e incluso la creación de complementos de buen gusto como madera, cuero o metal para ese producto final verdaderamente lujoso. En el camino, hice muchas pruebas, incluyendo múltiples tipos diferentes de láseres, frecuencias, estas intensidades y más. En este video, compartiré mis resultados para que puedas ir directamente a los mejores si intentas hacer esto tú mismo. Pero rápido, quiero ver algunos ejemplos más, solo para tener una referencia tanto de la calidad del resultado como de los costos en términos de tiempo y material. El texto impreso en 3500 se divide en dos subcategorías distintas, dependiendo de si necesitas el texto en las capas superiores o inferiores o en el cuerpo real de la impresión, porque realmente son un animal diferente. El primero a veces es aceptable, especialmente si usas la placa de construcción y el tamaño de boquilla correctos, e incluso puede ofrecer una amplia gama de opciones como colores que simplemente no puedes obtener con las otras opciones que vamos a explorar. Pero, de nuevo, para reiterar rápidamente las desventajas, como estás viendo en la pantalla, hacer esto añade tiempo. Agregar costos de material y complejidad. Además, a veces no sale en una placa de construcción suave. Sin mencionar, requiere que uses una boquilla de 0.4 milímetros o más pequeña la mayoría de las veces, y realmente funciona mejor con un sistema de multimaterial derrochador o un cambiador de herramientas muy caro. Y esos problemas, por supuesto, se agravan si necesitas el texto en el cuerpo de la impresión. Solo mira cuánto tiempo y material se desperdician con Purge, e incluso así, el producto final tiene costuras donde quiera que se encuentren esos colores. Sí, podrías hacer el texto sin cambios de color, pero entonces no es casi tan visible o atractivo. Bien, ahora cambiemos a la carne y las papas de este video, que es el grabado láser.
Como quizás sepas, existen varias tecnologías diferentes cuando se trata de láseres, cada una con sus propios pros y contras. Y sé que a ustedes típicamente no les importan mucho los láseres, pero antes de mostrarles lo que pueden hacer o no hacer a nuestras impresiones 3D, quiero dar un rápido curso intensivo sobre los diferentes tipos disponibles, y trataré de mantenerlo lo más corto e informativo posible. Lo prometo. Primero, tienes los láseres CO2, que pueden cortar una amplia gama de materiales, incluyendo madera, plásticos, materiales transparentes como acrílico y más, pero suelen ser bastante costosos. Estos operan alrededor de la longitud de onda de 10.6 micrómetros, lo que significa que no pueden cortar o grabar metales sin un aerosol de marcado especial. Luego también tienes los láseres de diodo, que son la plétora de láseres baratos, peligrosos y abiertos que inundan el mercado. Estos días suelen ser alimentados por ahora. Estos pueden grabar o incluso cortar madera, cuero, plásticos o materiales pintados, pero debido a que operan a 450 nanómetros, son realmente bastante inútiles para cosas como el vidrio, acrílico o metales. Finalmente tenemos al perro grande y la razón principal por la que acepté esta máquina, los láseres de fibra. Estos chicos operan a una longitud de onda de 1064 metros Newton, y son los que podrías haber visto en esos cortos o videos súper adictivos que se mueven alrededor de un objeto como un centavo y lo limpian o lo graban. Y sí, dependiendo de la potencia, estos literalmente pueden grabar o cortar todo tipo de metales, así como plásticos, cerámicas y mucho más. Incluso pueden cortar metales delgados, películas o láminas, aunque no son tan útiles para cortar materiales orgánicos como madera o cuero. Supongo que es por eso, a pesar de que los láseres de diodo se consideran algo baratos y más de clase aficionado, este láser del que estamos hablando hoy sí incluye uno. Ahora que conoces un poco más sobre los distintos tipos de láseres, te comparto mi proceso de prueba en este video. Ahorraré los detalles escabrosos, pero pasé la mayor parte de 3 días imprimiendo y disparando estos chips de filamento para ajustar las mejores configuraciones posibles. Obviamente, diferentes láseres con mayor o menor potencia tendrán configuraciones ligeramente diferentes, pero al menos estos proporcionarán un punto de partida útil para todos ustedes. Y mi esperanza es que puedas saltarte directamente a la longitud de onda y tiempo correctos y solo variar la intensidad si tu láser es más o menos potente que mi láser. También haré una hoja de cálculo con todas estas diferentes configuraciones óptimas y la compartiré con los miembros de mi Patreon y canal de YouTube, así que no te preocupes por tratar de recordar todo esto o tomar notas. Antes de entrar en números y especificaciones, es necesario dar información sobre mi proceso de prueba. Como llegué a esto siendo un novato relativo en láser, no tenía idea de qué características influirían en el producto final. Por ejemplo, ¿se comportaría el ABS de manera diferente al PLA debido a las diferentes propiedades químicas del material? ¿Qué tipo de láser funcionaría mejor para qué tipo de color? Y lo más importante, para la impresión en 3500, donde imprimimos partes huecas con una carcasa tan delgada como 0.8 milímetros, las diferentes longitudes de onda causarían que el material se derrita a través de la parte más delgada, causando un agujero o deformación en la superficie. Quiero probar esto como una alternativa a la impresión de múltiples materiales derrochadores. Derrotaría el propósito si necesito hacer todas mis paredes más gruesas para acomodar este proceso. Sé que han pasado unos 10 minutos del video y aún no he compartido resultados concretos. Pero el contexto es importante. De todos modos, aquí está lo que aprendí. En primer lugar, los láseres de diodo son como se esperaba en cierta medida. Un no iniciador en la mayoría de los plásticos, la mayoría de las veces no dejaron una marca, y cuando lo forcé e intenté forzarlos, hicieron más daño que bien. En segundo lugar, y lo más interesante, el tipo de material realmente no importa. Realmente esperaba que, por ejemplo, el TPU se comportara de manera muy diferente al PLA o ABS. Pero en todas mis pruebas descubrí que la mayoría de los plásticos, al menos los tipos que imprimimos regularmente en 3D y los que no tienen aditivos, como la fibra de carbono, se comportaban de manera bastante similar. Pero el tercer punto es importante. El color hace toda la diferencia. Esto es bastante obvio en retrospectiva, supongo. Quiero decir, estamos lidiando con longitudes de onda de luz y, por supuesto, la absorción de esa luz. En resumen, entonces, los filamentos de colores más claros requerían niveles más altos de intensidad para dejar una marca claramente legible. De nuevo, tiene sentido, cuanto más pigmento hay en el filamento, más fácil se absorbe la luz, causando ese efecto de quemado que estamos buscando. Pero aún hay algunas cosas sorprendentes que no esperaba.
Primero, no importa cuánto lo intenté, no pude conseguir que los filamentos intermedios, como el naranja o el azul, se grabaran en el color opuesto. El filamento blanco se quemó en texto negro. El filamento negro se quemó en texto gris o blanco. Y todo lo demás, morado, azul, verde, se fue de dos maneras. Lo que quiero decir es que no importa cuánto lo intenté, no pude hacer que esta muestra de filamento verde claro se quemara en texto negro, ni pude hacer que este naranja oscuro se quemara en texto blanco. Los intentos repetidos de forzarlo simplemente darían un feo intermedio, como un marrón quemado que sí encontré interesante. Y eso nos lleva al último aprendizaje, al menos en lo que respecta al grabado láser directamente sobre la impresión 3500. La transparencia importa mucho. Ahora, si eres un entusiasta de Hue Forge y por lo tanto estás acostumbrado a pensar o probar lo que ellos llaman distancia de transmisión, esto no te sorprenderá. Pero si normalmente imprimes objetos con paredes razonablemente gruesas y por lo tanto no te molesta demasiado cuán opaco o no opaco es ese rollo de filamento blanco, entonces esto vale la pena prestarle atención. Diferentes filamentos, naturalmente, tienen diferentes niveles de opacidad o distancia de transmisión. Y eso, bastante obviamente, dirige cuánta luz puede absorber. Entonces esto, a su vez, afecta tanto la intensidad requerida para grabarlos como el éxito del mejor resultado posible. Por más que lo intenté, este tono particular de PLA blanco simplemente no quería oscurecerse más que esto sin ensuciarlo o quemarlo. Lo mismo pasa con este naranja semitranslúcido. De hecho, incluso hubo algunos materiales con los que literalmente no pude obtener un resultado final aceptable en absoluto. Aquí están los códigos ganadores de todas las configuraciones que probé, como prometí anteriormente. Y para cada muestra, verás en el chip el tipo de material, la longitud de onda, la intensidad del láser, la profundidad del grabado, que es otra forma de decir la velocidad, el número de pasadas y la frecuencia.
se queman e inhalan. Cuando trabaje con un láser, hágalo siempre en un área bien ventilada. Use una filtración de aire adecuada y materiales específicamente destinados para el corte con láser. De nuevo, porque el LaserPacker LP5 tiene tanto un diodo como un láser de fibra, realmente no hay un medio que no puedas grabar con él. Creo que es hora de un pequeño montaje de creador. Agregar estos insertos es un paso extra en tu proceso, pero si están bien diseñados, no requiere mucho más trabajo que personalizar tus productos directamente en la rebanadora. Y quiero decir, mira los resultados. Compara el aspecto de estos proyectos con el texto 3D inicial. La diferencia es abismal. Sin embargo, esta mejora no será económica. Los láseres todavía son muy mucho una herramienta profesional o prosumidor. Y el LaserPacker LP5 te costará alrededor de $3,000 o $37.99 por el paquete que uso a lo largo de este video. Entonces, ¿el garaje promedio o el aficionado van a comprar eso solo para personalizar sus propias cucharas de madera o impresiones 3D en casa? Probablemente no.